Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Como siempre, es un gozo y un privilegio, es una dicha estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes por medio de estos medios digitales, por medio de mi perfil de Facebook, Ismael Bicha, y por medio de mi canal en YouTube, Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gloria a Dios por permitirme a mí predicar su palabra. Hermano, no lo merezco, no soy digno de predicar la palabra de Dios. Soy un vaso de barro para que toda la gloria y la excelencia recaiga en Cristo. Gloria a Dios por eso. Soy, bueno, como dice la palabra de Dios, lo que el mundo despreció, lo que el mundo desechó, eso fue lo que cogió Dios para hacer su obra, ya que para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Y le doy gloria a Dios por ser su siervo e hijo en Cristo Jesús. Amén, amén. Y le pido que en esta hora sea Él edificándome o edificándonos a todos, mejor dicho, a través de su palabra. Le pido a Dios que me dé sabiduría de lo alto, divina, celestial, para poder explicarle esta porción de la palabra y que tanto ustedes como yo seamos edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, amén. Se lo pedimos todo a nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. A tu nombre gloria, Padre bueno, a tu nombre gloria, amén. Entonces, bueno, continuando con la predicación positiva del Evangelio de Mateo. Ayer vimos como mi Señor Jesús anuncia su muerte a los discípulos, y Él dice que le era necesario al Hijo del Hombre padecer ante los gobernantes, ante los ancianos, y ante los gobernantes, y ser muerto y resucitado. Jesús dice, le es necesario al Mesías pasar por ese proceso. No se puede evitar, el hombre no puede evitar los planes de Dios. Cristo no podía evitar que los planes de su Padre se cumplieran en Él. Y tenemos el caso de Pedro, que le dice a mi Señor Jesús, Señor, no ten compasión de ti, no permita que esto te acontezca. Y vemos como mi Señor Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, me des tropiezo, porque no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Vemos que mi Señor Jesús reprendió al espíritu que estaba detrás de la palabra de Pedro. ¿Por qué? Porque lo que Pedro dijo, ¿verdad?, inspirado por Satanás, era algo en contra del plan y el propósito de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso que Jesús lo reprende, y Jesús, que todo lo sabe y todo lo ve, amén, Él se da cuenta que el que habló a través de Pedro fue Satanás, que esa fue otra de las tentaciones de Satanás, ¿ok? Bueno, también vemos, ¿verdad?, que él dice que en este pasaje Jesús nos dice que una de las condiciones para ser discípulo de él es negarse a uno mismo. ¿Y qué conlleva eso? Bueno, que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Es decir, que ahora yo no vivo para satisfacer mis propias necesidades, para satisfacer mi propio capricho o deseo. Ahora yo vivo para hacer la voluntad de aquel que murió y resucitó por mí. Dice la palabra en Juan, en que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá por mí. Ya nosotros no vivimos para hacer nuestro deseo realidad, vivimos para hacer la voluntad de Dios.
¿ok? Muy importante eso, es negarse a uno mismo, es salir de nuestra zona de confort, en pocas palabras, es salir de nuestra zona de confort, de nuestro lugar seguro, de nuestro lugar estable, si es posible, para hacer la voluntad de Dios. Negarse a uno mismo es poner los propósitos de Dios y su voluntad por encima de mi propio propósito y de mis propios planes. Eso es negarse a uno mismo. Entonces, bueno, es un poco todo lo que vimos ayer. Si quieren ver el video completo, ¿verdad? Por aquí por Facebook están todos los videos, ¿ok? Si quieren ver todo lo que uno tiene que hacer, o qué significa más específicamente negarse a uno mismo, por aquí por mi Facebook lo pueden ver el video completo, y por mi canal de YouTube también lo pueden ver, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco acerca de la transfiguración, ¿verdad? La Biblia lo titula la transfiguración, ¿ok? Vamos a hablar, tiene 13 versículos, vamos a estar en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 3. ¿Ok? 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó a un monte alto, ¿ok? Y se transfiguró delante de ellos y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando. Entonces Pedro le dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús los mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Gloria a Dios por su palabra. Que sea mi Dios, el Dios de Israel, el Dios y Padre, mi Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Padre, añadiendo esta palabra, bendición y vida eterna, para que todos salgamos llenos de Él, llenos de su Santo Espíritu y de su verdad en nuestro corazón. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos como siempre, versículo por versículo, discerniendo el texto bíblico con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él, bueno, la predicación sería vana y sin ningún sentido, ¿ok? Entonces pido a Dios que me guíe en esta hora con su buen espíritu, para que todo lo que diga sea de parte de Dios y no sea yo hablando, ¿ok? Estamos en Juan 17, Juan capítulo 17, versículo del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob
y a Juan su hermano, y se los llevó aparte a un monte alto. 6 días después de que Jesús le dijera a sus apóstoles que le era necesario morir, que le era necesario ir a Jerusalén, ¿verdad? Y padecer ante los ancianos, y padecer ante los ancianos, los gobernantes, y ser muerto y resucitar. 6 días después de esa conversación, 6 días después de que Jesús reprendió fuertemente a Satanás, que estaba hablando a través de Pedro, ¿ok? 6 días después de esta conversación, de que mi Señor Jesús le enseñara que para seguirlo a Él, ¿verdad? Para ser discípulos de Él, ellos tenían que negarse a sí mismos, cargar con su cruz y seguirlo. 6 días después de todo ese bello pasaje que ya vimos en el video pasado, 6 días después de esa predicación, casi una semana después, Jesús tomó a Pedro, a 3 de sus apóstoles. Jesús tomó a Pedro, el que primeramente había dicho: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomó aquel que dijo esa gran verdad, la cual se le había revelado Dios, no carne, no sangre, es decir, no por su inteligencia, no por su capacidad deductiva. Pedro llega a la conclusión que mi Señor Jesús no es solo un profeta, sino que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿ok? Ese mismo Pedro luego Satanás lo tienta por medio de ese mismo Pedro, ¿verdad? Por medio de Pedro, valga la redundancia. Bueno, a este Pedro, a aquel que se llamaba Simón, pero que mi Señor Jesús le cambió por nombre, Cefas, a ese Pedro tomó Jesús a Jacobo y a Juan su hermano, y se lo llevó aparte a un monte alto. Es decir, él tomó 6 días después de esta conversación, donde mi Señor Jesús le anunció su muerte a sus apóstoles, él tomó a 3 de sus apóstoles, a Juan, el escritor del Evangelio de Juan, uno de los 12, ¿verdad? El llamado discípulo amado o apóstol amado, que era medio primo de mi Señor Jesús. Tomó a Pedro, el cual lo llamó, tomó a Simón, el cual después le cambia por nombre y le coloca por nombre Cefas, y tomó a Jacobo, que era hermano de Pedro, creo. Vamos a ver. Ok, a Jacobo y a Juan su hermano. No, Jacobo era hermano de Juan, no de Pedro, perdón. Entonces, él lo llevó a un monte alto, él lo llevó a un lugar apartado. O sea, los 12 apóstoles, pero Jesús escogió, seleccionó a solamente 3, que son Cefas, ¿verdad? Pedro, Juan, el discípulo amado, y el hermano de Juan, Jacobo. A esos 3 Jesús los llama aparte y se los lleva a un monte alto. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sucedió en este monte. Sí, perdón. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y allí, aparte, con esos 3 apóstoles, con Pedro, el que le había sido revelado que era el Hijo de Dios,
el Mesías, con Pedro, el que después había sido utilizado por Satanás para tentarle, y con Juan, como lo dice la Escritura, su apóstol amado, su discípulo amado, y el hermano de Juan. Ellos estaban por ver algo sorprendente, algo que los iba a impactar y a impresionar mucho, y dice la palabra: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y se transfiguró. Quiere decir, ¿qué significa transfigurar? Cambiar de forma. Transfigurar significa tomar otra apariencia, otro aspecto, otra... Sí, eso. Transfigurar significa tomar otro aspecto, otra apariencia, la cual ellos nunca habían visto, nunca habían presenciado a Cristo de este modo. Cristo cambió su apariencia, Cristo cambió su aspecto. Había algo diferente en Cristo en ese momento. Él se transfiguró, Él cambió, Él cambió, Él se veía de una forma diferente, de una forma única, la cual ninguno de los apóstoles había contemplado hasta ahora. Y resplandeció su rostro como el sol. Fíjense bien, en este cambio de apariencia, en este cambio de forma, por así llamarlo, que tuvo mi Señor Jesús, dice la Escritura aquí que su rostro resplandecía como el sol. Su rostro resplandecía como el sol. ¿Y eso qué significa? Ese rostro resplandeciente como el sol significa su gloria. Lo que hacía que Cristo resplandeciera como el sol era su propia gloria. Ellos estaban viendo, en este momento, ellos contemplaron nada más y nada menos que la gloria de Dios, que la gloria del Hijo de Dios. Ellos estaban contemplando la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Ellos estaban contemplando la gloria del Hijo de Dios. Por eso que Juan dice en la Escritura, si nos vamos al Evangelio de Juan, dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. ¿Quién está aquí viendo su gloria? Juan, el escritor del Evangelio, que dice: y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Juan, el discípulo amado, tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios, tuvo el privilegio de ver la gloria de Cristo. Su rostro resplandecía como el sol por su propia gloria. Él estaba radiante de gloria, él estaba resplandeciendo en gloria, hermano. Juan, Pedro y Jacobo, el hermano de Juan, tuvieron el privilegio de ver por un breve tiempo a mi Señor Jesús en todo su esplendor y su gloria. Wow, tuvieron ese privilegio. Por eso que Juan en su evangelio lo comenta: y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Gloria a Dios y gloria a mi Señor Jesús, que le permitió a Juan, el apóstol amado, su apóstol amado, contemplar este hecho en ese monte alto, para que él lo pudiera luego escribir y nos quedara a nosotros asentado en la palabra establecido. Juan vio la gloria de Cristo, Juan vio la gloria de Dios.
en Cristo. ¿Okay? Juan vio la gloria del Hijo de Dios. Juan vio la gloria del Verbo eterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso que ese resplandor que salía del rostro de mi Señor era el resplandor de su gloria. Resplandecía como el sol. ¿Por qué, hermano? Porque la gloria de Dios estaba en él, porque él estaba irradiando, por así decirlo, la gloria de Dios, hermano. Fue como lo que vio Isaías en Isaías 6, cuando él tiene la visión y cuando Dios lo llama, ¿verdad? Él dice que él ve a Dios en su trono con faldas largas que cubrían todo ese espacio y que habían tres querubines que no paraban de decir, o serafines, no recuerdo muy bien, y no paraban de decir, santo, 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 el Dios de Israel, de su gloria está llena la tierra. Entonces lo que Isaías vio en aquel momento, la gloria que Isaías vio en aquel momento, era Jesús. Isaías contempló a Jesús en gloria, así como los apóstoles lo están contemplando. Ahora, los apóstoles están contemplando a Jesús en este momento que él cambió de apariencia, como Jesús siempre fue, porque Jesús siempre ha sido y será un ser glorioso. Recordemos que él simplemente se despojó de esa gloria por voluntad del Padre para venir aquí. Pero él se despojó de su gloria por voluntad propia. Pero él puede, ya que él es Dios y el Hijo de Dios, transfigurarse, tomar esa apariencia cuando él lo vea o lo vea conveniente. Él puede tomar esa apariencia porque en realidad esa es su naturaleza, digamos, original. Digamos que mi Señor Jesús se transfiguró y se cambió a la forma que él siempre ha tenido con la eternidad, que es esta forma gloriosa en la que los apóstoles, estos tres apóstoles, lo están viendo. Y es una forma gloriosa, ¿verdad? Es la gloria de Dios. Lo que están viendo los apóstoles es a Jesús, la gloria de Dios. Recordemos que dice la Escritura, hermanos, que Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Amén. Cristo refleja la gloria de Dios. Cristo es la imagen visible de Dios invisible. En Cristo está todo lo que es Dios. En Él se derramó toda la plenitud de la deidad. Por eso es que la misma gloria que tiene el Padre, la tiene el Hijo. Y eso precisamente era lo que estaban apreciando sus tres apóstoles. Esa manifestación, ese cambio de apariencia, de una apariencia natural humana a su apariencia gloriosa, a su apariencia divina, a su apariencia a su apariencia de deidad, por así podemos llamarlo. Entonces, bueno, eso es lo que estaban viendo. Por eso es que Jesús resplandecía el rostro como el sol. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, creo que dice que su rostro resplandecía como el sol. También en el libro de Apocalipsis lo menciona así, y dice que sus ojos son como llamas de fuego y su cabello como de lana blanca, ¿verdad? Esa es la descripción de Cristo en gloria, ¿ok? Cristo en su total gloria. Y eso era lo que los apóstoles estaban contemplando o contemplaron por un momento, ¿ok? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué significa vestido blanco como la luz?
cielo todos llevan la misma ropa o el mismo vestido. En el cielo todos están vestidos de lino finísimo y es resplandeciente, blanco como la luz. Y eso significa las acciones justas de los santos. Mi Señor es santo, nuestro Dios es santo, santo, santo. Por ende, Cristo iba vestido de lino finísimo, resplandeciente, que significa que Cristo es santo. Y como es Cristo, no es solamente santo, sino santo, 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 así como el Padre lo es. Entonces, por eso es que su vestidura cambió. Su aspecto, el aspecto físico cambió, porque su rostro emitía el resplandor de su gloria. ¿Okay? Y su vestidura también cambió porque tomó la apariencia de gloria, y las vestiduras de los ángeles o de los redimidos allá en el cielo es lino finísimo, resplandeciente. Entonces mi Señor Jesús, cuando cambia de apariencia, Él cambia su rostro, pero también sus vestiduras. No tenía una vestidura común y corriente, cambió de aspecto y cambió también lo que llevaba puesto. Se volvió en un color blanco purísimo y resplandecía mucho. Eso es parte de la santidad. El lino fino resplandeciente es la ropa que llevan o que portan todos en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos todos son santos. ¿Ok? Y ninguna cosa inmunda ni que haga lo malo va a poder entrar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no vamos a poder estar con esta ropa, vamos a tener una ropa especial, única, que nunca nos vamos a cambiar, porque nunca se va a ensuciar y porque siempre va a estar purísima. Y esa ropa blanca, resplandeciente, fue la que también cambió cuando mi Señor Jesús se transfiguró. Hubo un cambio completo en Él. Cambió su rostro físico, resplandeció, pero también sus vestiduras cambiaron por decirlo así, a vestiduras celestiales. ¿Sí me explico? ¿Ok? Y aquí les aparecieron Moisés y Elías y hablando. Y aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Ok? ¿Apareció quién? Jesús estaba glorificado en gloria y majestad. Los discípulos, me imagino que quedaron con la boca abierta. Y Jesús en gloria y majestad hablando con Moisés y Elías. Ahora aquí nos preguntamos, ay, ¿cómo? Y aquí no podemos preguntar, disculpe hermano por la tos. Y aquí no podemos preguntar, ay, ¿cómo Jesús en gloria pudo hablar con Moisés y Elías si Moisés está muerto y Elías fue arrebatado? ¿Ok? Elías, como le acabo de mencionar, fue arrebatado por Dios. Es decir, Elías fue, creo que, bueno, el segundo hombre que fue arrebatado por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir que fue arrebatado? Que fue llevado por Dios a su reino, al reino de los cielos, sin ver muerto, ¿ok? Y el otro fue Enoc. Ellos dos murieron sin ver muerte, ¿ok? Y de Enoc no se dice mucho, sino que de Enoc se dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Ok? Entonces,
nosotros nos podemos preguntar, ay, ¿por qué apareció Moisés y por qué apareció Elías? ¿Y cómo es que pueden aparecer? Bueno, primeramente Dios es soberano y para Dios no hay nada imposible, ¿ok? Recordemos que las almas de los santos de Dios, de los que parten con el Señor, están en presencia del Señor. Y el Señor hace como Él quiere. Si el Señor quería que Cristo tuviera esa conversación con sus siervos, Elías y Moisés, Él lo hizo, ¿ok? Y Él quería, Dios Padre quería que los 3 apóstoles que estaban allí contemplaran la gloria de Cristo como lo estaban haciendo, pero también quería, por medio de Moisés y Elías, que ellos vieran algo importante, algo que tenía que ver con su Hijo amado, que estaba allí, digamos, modo glorificado, ¿ok? Modo celestial, por así llamarlo. Pero Dios, permitiendo que ellos vieran eso, Dios Padre quería que ellos entendieran algo. Y ya vamos a ver qué quería Dios, que los 3 discípulos estos, Juan, Pedro y Jacobo, entendieran acerca de su Hijo. Entonces Pedro dijo a Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí vemos que Pedro, que supongo que también estaba todavía boquiabierto por lo que estaba viendo, le dice a Jesús, bueno es que estemos aquí. Hagamos una enramada para ti, para Elías y para Moisés, una para cada uno. Que era una enramada, bueno, era un tabernáculo, era un lugar donde era como una carpa, por así decirlo, para que Jesús, Moisés y Elías se metieran allí a conversar. Pero fíjense bien la ignorancia, por así llamarla, de Pedro. Pedro no sabe lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús está glorificado delante de él. A Jesús no le hacía falta ninguna enramada, hermano. Jesús estaba en gloria, resplandeciendo como el sol, el rostro como el sol. Amén. Y algo que el Espíritu Santo me da memoria es que también nosotros, o los justos, ¿verdad?, los hijos de Dios, también resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. El aspecto que mi Señor Jesús tenía en ese momento de resplandecer como el sol y de ropas blanquísimas de lino fino, es el aspecto que todos los hijos de Dios vamos a tener. Alabados a Dios. Como le iba diciendo, Pedro no sabía lo que decía. A Pedro no razonó bien eso, porque mi Señor Jesús está glorificado delante de él y él está pensando humanamente, está pensando terrenalmente hablando, y está pensando que sería bueno que Jesús tuviera una enramada o un tabernáculo, Elías uno y Juan el Bautista y Elías y Moisés tuvieran cada uno un tabernáculo. O sea, Pedro estaba razonando ante algo espiritual, sobrenatural que estaba viendo. Lo estaba razonando naturalmente. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Jesús en gloria, no necesita ningún tabernáculo para estar. Jesús en gloria no necesita nada. Él está completo en sí mismo. Pero Pedro, sin pensar mucho en las cosas, como solía actuar nuestro hermano Pedro, le hace esta petición o le sugiere esto a Jesús, cosas sin sentido, vanas
y que no tenía mucha razón de ser lo que estaba proponiendo Pedro. O sea, era algo inútil. El Señor Jesús, con cuerpo glorioso, en gloria, Él no necesitaba ningún tabernáculo hecho por hombre, por favor. Lo que pasa es que Pedro no razonó bien, no pensó bien lo que él estaba diciendo, ¿ok? Ok. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, a él oí. Fíjense bien. Mientras Pedro decía esta incoherencia de los tabernáculos, ¿verdad? De hacerle un tabernáculo a Jesús, un tabernáculo a Moisés y un tabernáculo a Elías. Mientras Pedro decía esta incoherencia, esta cosa sin sentido, ¿verdad? Se oyó una voz del cielo. Una voz del cielo, fíjense bien. Que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, a él oí. A él oí. Fíjense bien, estaba Moisés y estaba Elías. Ahora les voy a explicar qué significaba Moisés y Elías allí. Moisés estaba en representación de la ley y Elías estaba en representación de los profetas. Allí estaba la ley y estaban los profetas representados, y Cristo en medio, ¿verdad? Hablando con los dos. ¿Ok? Pero fíjense que Dios Padre le dice a los apóstoles, a los tres apóstoles, a Juan, Pedro y Jacobo, que oigan al Hijo. Fíjense bien, allí estaba Moisés, un siervo fiel en toda la casa de Dios. Allí estaba Elías, un profeta poderoso usado por Dios, un profeta que sirvió el poder de Dios en su ministerio, ¿verdad? El llamado profeta de fuego, como lo conocen algunos, ¿verdad? Pero Dios Padre le dice: no, aquí está Moisés y aquí está Elías. Pero venga, amigo, es decir, Dios Padre está dando testimonio de que Jesús es más grande que cualquier profeta y que Jesús es superior a la ley. O sea, Jesús es superior al antiguo pacto representado por Moisés, y Jesús es superior a cualquier profeta representados por Elías. Entonces, ¿qué le está queriendo decir Dios a Pedro, Juan y Jacob? Bueno, oigan a Jesús, porque Él es mayor que cualquier profeta, y oigan a Jesús porque Él trae el nuevo pacto. O sea, Jesús es mayor que el antiguo pacto, y Jesús es mayor que cualquier profeta. A Él oí. ¿Por qué? Porque Él es mi Hijo amado, en el que yo tengo toda mi complacencia. Y esta misma descripción es la que vemos cuando mi Señor Jesús es bautizado y recibe el Espíritu Santo. La voz del cielo dice: este es mi Hijo amado. Amado. También lo dice de la misma manera. Entonces, Dios Padre confirmando una vez más que el Hijo es superior a cualquier profeta que se haya manifestado en Israel, y que el Hijo trae un mejor pacto que Moisés, ¿ok? Que el que estableció Moisés. Alabado sea Dios. Amén. ¿Por qué? Bueno, nadie se va a salvar por el pacto de Moisés. Nadie se va a salvar por el pacto de la ley. Porque dice la Escritura que por la ley ninguna carne será justificada.
el apóstol Pablo dice, y nadie se va a salvar por obedecer a Elías o a algún otro profeta. Pero si obedecemos a Cristo y estamos en el nuevo pacto, tenemos vida eterna. Porque Cristo da ese nuevo pacto que es superior al antiguo, y porque Cristo es el profeta de profetas, aquel de que habló Moisés diciendo, se levantará un profeta semejante a mí, y el que no le obedeciere o escuchare tu voz será desarraigado del pueblo. Así que Cristo es superior a Moisés, ya que trae un mejor pacto que Moisés, y es superior a Moisés, ya que es el Hijo de Dios Altísimo, y es superior a Elías y a cualquier profeta. Así que Dios le está diciendo a sus discípulos, a esos 3 apóstoles que tuvieron el privilegio de ver la gloria del Hijo de Dios, le está diciendo, aquí tienen Moisés y Elías, pero yo les digo, hagan lo que mi hijo dice, no hagan lo que dice Moisés, no hagan lo que dice Elías. Oigan, escuchen a mi hijo amado, porque en él tengo yo todo mi contentamiento. ¿Ok? Gloria a Dios. En pocas palabras le está diciendo, Moisés y Elías, sí, siervos fieles a mí. Ellos fueron siervos fieles míos, hicieron mi voluntad, pero obedezcan a mí. Obedecer a mi hijo trae vida eterna. Obedecer la ley mosaica no traía vida eterna. Obedecer al profeta Elías tampoco traía vida eterna. Pero si seguís a mi hijo amado, en que tengo toda mi complacencia, tendréis vida eterna. Amén. Entonces, bueno, ya vemos por qué Juan dice, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Porque el Padre dice aquí, este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo mi contentamiento. A él oír. O sea, dale oído a lo que dice mi hijo. Está bien. O sea, Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Elías fue un profeta utilizado con poder por voluntad de Dios. Pero más importante y fundamental es que ustedes oigan a mi hijo, porque en él yo tengo todo mi contentamiento. ¿Y por qué Dios se contenta tanto en el Hijo? ¿Por qué Dios exalta tanto al Hijo? ¿Por qué Dios ama tanto al Hijo? Porque el Hijo siempre hace lo que Él quiere. Entonces, porque Elías, fue un siervo fiel de Dios, ¿verdad? Pero Elías también tuvo sus fallos. Por lo menos cuando esta Jezabel lo estaba persiguiendo para matarlo, ¿verdad? Él le dijo a Dios que se lo llevara, que ya no quería seguir viviendo, que lo matara. Moisés, por ejemplo, pecó cuando le pegó 2 veces a la roca, ¿verdad? Para sacar agua y darle a ese pueblo rebelde. Pero mi Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Gloria, el Verbo Eterno, nunca le ha fallado a su Padre Celestial. Entonces, por eso su Padre Celestial dice que Él tiene todo su contentamiento en Cristo, porque Él siempre hace todo lo que a Él le agrada. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos la razón por la cual estaban hablando con Jesús, Moisés y Elías, porque Dios Padre quería que sus discípulos vieran que atender a las palabras de Jesús era más importante que atender a las palabras de Moisés y atender a las palabras de Dios. Jesús, el que lo estaba pastoreando a ellos, el que los estaba enseñando a ellos, el que los suplía de todo lo que ellos necesitaban, era mayor tanto que Moisés como que Elías. Y eso es lo
lo que Dios quería que ellos tuvieran claro. A ustedes es como si Dios le dijera a ellos: a ustedes no lo está pastoreando cualquier persona, a ustedes lo está pastoreando uno que es mayor que Moisés y uno que es mayor que Elías. Mi hijo amado es mayor que estos dos siervos míos. A él quiero que escuchéis. Haced lo que él dice, porque si hacéis lo que él dice tenéis vida eterna. Si hacéis lo que Moisés dice y guardáis y si hacéis lo que Moisés dice, no podéis tener vida eterna porque no podéis guardar la ley. Por dar un ejemplo, la ley nadie la podía guardar, ¿verdad? Aunque las personas cumplieran la ley, como no lo cumplían perfectamente, no lo podían salvar. Y por medio de ningún profeta, de ningún otro profeta, hay salvación. Por eso que dice: entre mi hijo amado, en el que tengo todo mi contentamiento, a él oí. O sea, ustedes pueden creer en Moisés y Elías porque son mis siervos fieles, pero antes que creer en ellos, es más importante que creáis en mi hijo y que lo obedezcáis en todo a él. ¿Ok? Gloria a Dios. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus hombros y tuvieron gran temor. Claro, los discípulos se postraron se arrodillaron, ¿verdad? Porque escucharon la voz de Dios, escucharon la voz del Padre, del Dios Todopoderoso de Israel, escucharon la voz del gran Yo Soy, y ellos temieron, y ese temor los llevó a inclinarse, a arrodillarse, ¿verdad? A postrarse delante de la presencia de Dios que ellos sintieron en ese momento. Recordemos que los israelitas creían que ellos, si venían a Dios, ellos morían, ¿verdad? Y ellos sintieron la presencia de Dios, ellos sintieron esa presencia poderosa del Dios Padre, y por eso se arrodillaron, se inclinaron, se postraron, ¿ok? Me imagino que temieron mucho y sus fuerzas se fueron y ellos se inclinaron, ¿ok? Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Fíjense bien. Entonces nuestro Señor Jesús, ya en estado natural, el estado humano, se acercó a ellos y los tocó, y ellos se animaron y le dijo: levantaos, no temáis. Pero fíjense bien, Moisés y Elías se fueron, desaparecieron. Dios se fueron a la presencia de Dios nuevamente, y quedó allí el que era mayor que la ley y que los profetas, mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Quedó allí el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad, ¿verdad? Quedó allí el Verbo eterno de Dios, y Él los animó y le dijo: levantaos, no temáis. ¿Ok? Le devolvió la fuerza, el vigor con esas palabras: levantaos, no temáis. Recordemos que casi siempre que en el Antiguo Testamento, cuando la gente tenía un encuentro con lo que se conoce como teofanía, que es un encuentro, ¿verdad?, que tenía la gente con Cristo antes de su encarnación. Ellos casi siempre que venían a Cristo, que como estamos viendo, Cristo es la gloria de Dios, ¿verdad? Ellos casi siempre que venían a Cristo tenían miedo a morir. Cuando Jacob peleó con el ángel del Señor, Jacob puso a ese lugar Peniel,
o llamó a ese lugar Peniel, porque había visto cara a Dios y su alma había sido librada. Entonces todos los israelitas tenían ese pensamiento, que cuando ellos vieran cara a Dios, ellos iban a morir. O sea, era un pensamiento de la época, que ningún hombre podía ver cara a Dios y mantenerse con vida. Entonces ellos vieron allí a Jesús glorificado, ellos vieron la gloria de Dios, lo que vio Isaías cuando fue llamado, y ellos estaban vivos, pues, y pudieron ver la gloria de Dios, pudieron ver a Cristo glorificado, ¿ok? Pero siempre que una persona tiene un encuentro con Dios Padre, la persona tiende a fallecer, tiende a debilitarse, tiende a postrarse por la presencia de Dios automáticamente, ¿ok? Y esto fue lo que le pasó a los apóstoles de Cristo que estaban allí, Pedro, Juan y Jacobo. Pero bueno, como ahí estaba el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, se les acercó y los reanimó. Levantaos, no temáis, ¿ok? Entonces sus discípulos le preguntaron, me salté un versículo, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y aquí mi Señor Jesús, al igual que hizo con la revelación de Pedro, que Dios le dio a Pedro, ¿verdad? Que le mandó a sus discípulos a Jesús cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué le manda a él? Le manda a que no le diga nada a nadie, a que no le digan nada a nadie. O sea, esto que acaba de decir Pedro, guárdenselo para ustedes, porque todavía no es el tiempo, ¿ok? Y aquí pasa exactamente lo mismo. No comenten nada a nadie lo que han visto, no comenten de mi gloria a nadie, ¿verdad? Hasta que se cumpla el tiempo de que yo muera y resucite. Hasta que el Hijo del Hombre resucite al tercer día. Ustedes no le cuenten esto a nadie. Guárdense esto en su corazón. Guárdenselo para ustedes. Mi Padre les dio el privilegio a ustedes tres, de mis 12 discípulos, de que vieran, de que contemplaran un destello de mi gloria, de que contemplaran mi gloria, la gloria que el Padre me ha dado por poco tiempo. Recordemos que si nos vamos a Juan 17, la oración que hizo mi Señor Jesús, él dice, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean mi gloria, la cual tú me has dado. Entonces, allí, Juan, Pedro y Jacobo tuvieron el privilegio, la dicha, la bienaventuranza, por así decirlo, de ver un destello de esa gloria que Jesús tiene en su reino, un destello de la gloria que el Padre le ha dado a él por ser su Hijo amado y por hacer su voluntad, gloria a Dios, y porque esa gloria le pertenecía a él siempre, porque le dice, Padre, devuélveme la gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces Juan, Pedro y Jacobo son los dichosos que pudieron ver por poco tiempo la gloria del Hijo de Dios, la gloria que el Padre le ha dado al Hijo. Entonces es algo muy bueno, es un privilegio que ellos tuvieron. También yo les estaba enseñando allí que el Hijo es mayor que el antiguo pacto, porque el Hijo trae el nuevo pacto que es superior en todo al antiguo, y que el Hijo es mayor a cualquiera de los profetas. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios. Entonces, Jesús le dice a sus apóstoles, no digan nada de esta visión, de esta transfiguración, de este cambio de apariencia que yo tuve delante de ustedes. No digan nada de que yo hablé con Moisés y Elías
hasta que se cumpla la voluntad de mi Padre y yo resucite al tercer día. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Claro, ellos le preguntan, yo me imagino que ellos le preguntan esto porque ellos vieron a Elías. Recordemos que la persona con la que estaba hablando, Jesús glorificado, era Moisés y era Elías. Yo me imagino que a ellos les dio curiosidad porque vieron a Elías. Entonces dicen, le preguntan a sus apóstoles, los tres le preguntan, ¿y por qué dice la gente? ¿Por qué dicen los escribas que eran los que escribían los que se encargaban de redactar los rollos, los manuscritos, ¿verdad? ¿Por qué dicen los escribas que Elías ha de venir primero? Como ellos acaban de ver a Elías, seguramente les dio curiosidad, porque, o sea, ellos estarían pensando, bueno, pero ya vimos a Elías, ya Elías vino, entonces quiere decir que ya se está cumpliendo la escritura. O sea, yo me imagino que eso fue lo que ellos les vino a la mente. Señor, pero si los escribas dicen que Elías ha de venir primero, bueno, ya vimos a Elías, aquí lo acabo de ver hablando contigo con Moisés. Entonces, fue, me imagino yo, que fue lo que originó la pregunta de ellos. Si los escribas dicen que Elías ha de venir primero y nosotros acabamos de ver a Elías, entonces quiere decir que ya se está cumpliendo lo que está escrito, lo que decían los escribas, porque acabamos de presenciar a Elías hablando contigo y con Moisés. Pero fíjense lo que dice mi Señor Jesús. Respondiendo a Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías era verdad lo que los escribas decían. Elías venía como mensajero de parte de Dios a restaurar todas las cosas. Elías venía a preparar el camino para que mi Señor Jesús pudiera manifestarse a tu pueblo. Elías venía a concientizar al pueblo de Dios de su necesidad de arrepentirse y volverse a Dios. Elías venía a preparar los corazones para que cuando Cristo viniera fuera aceptado por su pueblo. Por eso, a eso venía Elías. Así que si han visto mis predicaciones, saben quién es Elías. Saben quién es el Elías que había de venir primero. ¿Ok? Y restaurará todas las cosas. Pero cuando dice restaurar todas las cosas, se refiere no a todas las cosas como decir en general, sino restaurará los corazones del pueblo de Dios. Los padres volverá a los hijos y a los padres, volverá a unir. O sea, restaurará los corazones de su pueblo. Yo creo que es la mejor traducción. No restaurará todas las cosas. Creo que esta traducción no es tan... La Reina Valera allí en esa parte no está clara. Cuando dice restaurará todas las cosas, se refiere a que Elías iba a quitar o a acomodar todo lo que estuviese mal o en mal estado, para que el Mesías, el Hijo de Dios, pudiera manifestarse al pueblo y hacer la voluntad del Padre que lo envió. A eso se refiere con restaurar todas las cosas. Que yo no lo pondría así, sino volver los corazones de los padres a los hijos, como dice en el otro evangelio, no restaurar todas las cosas. Pero bueno, ¿ok? Creo que debe haber una traducción que sea
más entendible aquí esta parte de restaurar todas las cosas. Elías lo que hizo fue preparar el camino para que mi Señor Jesús apareciera en escena y pudiera llevar a cabo la voluntad del Padre con el ¿ok? Entonces, vamos a ver versículo 12. Más os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Fíjense bien. Fíjense, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron. ¿De quién está hablando Jesús? ¿Quién vino? ¿Quién se manifestó al pueblo de Israel antes que mi Señor Jesús se manifestara para acomodar todas las cosas, para volver los corazones de los padres a los hijos, para allanar todo lo que estaba, para acomodar todo lo que estaba mal, ¿verdad? ¿Quién? Elías era Juan el Bautista, el segundo Elías, por así llamarlo, que había de venir antes de que mi Señor Jesús viniera. Ya había venido y su nombre era Juan el Bautista. Juan el Bautista era ese segundo Elías que estaban en lo cierto los escribas a decir que habían de venir antes que viniera el Mesías. Ya él había venido al mundo, pero no lo habían conocido. Es decir, mi Señor Jesús le está diciendo, porque recordemos que Juan dice esto porque vio a Elías. Él acaba de ver a Elías y él había pensado, bueno, pero si ya Elías vino, porque lo acabo de ver, entonces ya se está dando todo lo que se tiene que dar. No, pero mi Señor Jesús le dice, de verdad os digo que Elías ya vino y no le conocieron. O sea, ustedes acaban de ver a Elías, pero ese Elías no es de que se está hablando. Ya vino el segundo Elías, por así decirlo, y no le conocieron. Hicieron todo lo que quisieron con él. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Ya lo vimos, decapitado por el capricho de una mujer impía, por el capricho de una hija del diablo. Juan el Bautista murió. Y por eso que dice mi Señor Jesús, hicieron todo lo que quisieron con él. A Juan el Bautista los fariseos, los escribas, los saduceos no le creyeron, sino que Israel hizo lo que él quiso con Juan el Bautista. Y miren cómo terminó Juan el Bautista, decapitado. Hicieron todo lo que quisieron con él, a pesar de que era el enviado de Dios, a pesar de que era el mensajero de Dios, el que él había enviado delante de él para hacer su voluntad, ¿verdad? No lo reconocieron los estudiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los que tenían, digamos, la palabra de Dios, los que manejaban más las escrituras, los que conocían el Pentateuco, los que conocían los profetas. Ellos no lo reconocieron. Hicieron todo lo que quisieron con él hasta permitir que un pagano como lo ve, un hijo del diablo como lo ve, lo decapitara. Hicieron lo que quisieron con Juan el Bautista, y muchos saduceos y fariseos, hijos del diablo, tampoco creyeron en él, sino que hicieron todo lo que quisieron con Juan. Pero gloria a Dios, porque Juan el Bautista ahorita está en gloria, hermano. Amén. Está en la presencia del Señor, gloria a Dios. Y aquí dice, fíjense bien, sino que hicieron todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Igual que Juan el Bautista, mi Señor Jesús sabía que era voluntad de Dios que él padeciera como padeció Juan el Bautista. Y fue así, hermano, se cumplió lo que mi Señor Jesús
dijo cuando anunció su muerte que era necesario compadecer ante los ancianos, ante los gobernantes y ser entregado a un pueblo impío, al pueblo romano, para ser muerto y resucitar al tercer día. Esto era necesario que pasara, ¿verdad? Como él bien lo dice. Ahora, él está diciendo, al igual que hicieron lo que quisieron con Elías y que no lo conocieron, al igual que ignoraron a Elías, al segundo Elías que ya vino, también van a ignorar al Mesías que ya vino y van a hacer todo lo que quieren con él. Y eso fue lo que pasó, hermano. ¿Qué hicieron con Jesús los israelitas? Todo lo que su perverso corazón quería que hiciera. ¿Pero por qué, hermano? Porque Dios utilizó la maldad que había en el corazón de su pueblo, del pueblo de Israel, para hacer su voluntad y que por medio de la fe en Cristo muchos fuéramos salvos. Amén, gloria a Dios. Eso fue parte del plan de Dios, gloria a Dios. Así que mi Señor Jesús le está diciendo a sus apóstoles, así como hicieron con Elías, que no lo conocieron, hicieron lo que quisieron con él, al final Elías terminó muerto en manos de gente pagana. Bueno, así mismo me van a hacer a mí. Yo soy el Mesías que ellos estaban esperando y ellos no me han reconocido. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Más a lo que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, gloria a Dios. Pero así él vino y los suyos no le conocieron. Vino Elías, el segundo Elías, y nosotros y los suyos no lo conocieron tampoco. ¿Y por qué dice la palabra que Juan el Bautista era el segundo Elías? No porque Elías hubiera reencarnado, porque ya vemos que Elías no reencarnó. Elías estaba en el presente del Señor cuando Jesús de esa figura, Jesús habla con Elías, ¿ok? La reencarnación no existe. ¿Qué pasó allí? Que Juan el Bautista tenía el mismo espíritu que Elías, venía con el poder de Elías, venía con un ministerio similar al de Elías. Por eso que dice que Juan el Bautista era ese segundo Elías que había de venir. Ya había estado entre ellos y ellos no le reconocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron con él. Bueno, dice, así también le va a pasar al Hijo del Hombre. Así me va a pasar a mí. Yo vengo de mi Padre, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, a ser Cristo, a que Dios envió, viene del cielo y no lo reconocieron, sino que también hicieron todo lo que quisieron con él. Así está diciendo mi Señor. Y fíjense bien. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aunque Jesús hasta ese momento no le había dicho que Juan era el segundo Elías, cuando mi Señor Jesús le dice todas estas cosas acerca de ese Elías que ya vino, ellos deducen, pero es que ese Elías que mi Señor Jesús se refiere, el cual los escribas habían dicho que iba a venir, ya apareció, como dijo mi Señor Jesús, era Juan el Bautista. Ellos no sabían que era Juan, pero por lo que mi Señor Jesús le está diciendo, ellos llegan a la conclusión de que efectivamente ese Elías que había de venir ya vino y su nombre era Juan el Bautista. Con él hicieron todo lo que quisieron y lo mataron decapitados. Con el Hijo del Hombre, con mi Señor Jesús, también van a hacer todo lo que quieren, todo lo que hay, toda la maldad que hay en el corazón de los judíos se va a consumar, se va a llevar a cabo en la cruz, pero por voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que su Hijo amado muriera en esa cruz para salvación de muchos. La cruz nos deja ver la maldad humana, pero nos deja ver también el amor, la sabiduría y el poder de Dios. En la cruz se ve todo eso.
la maldad, el pecado, ese mal que hay en el corazón del hombre, ese pecado, la cruz no refleja eso, pero también refleja la sabiduría, el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, bueno, en conclusión, hermanos, los discípulos presenciaron algo extraordinario, hermano, algo inigualable, algo que nosotros vamos a presenciar. Dios quiere lo permita cuando estemos en gloria. Vamos a ver al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador glorificado. Vamos a ver al Hijo de Dios con la gloria que el Padre le ha dado, como él dice en la oración sacerdotal. Yo quiero que ustedes vean mi gloria, la cual mi Padre me ha dado. Entonces, nosotros vamos a tener el privilegio, la dicha, el gozo de ver a mi Señor Jesús así cuando estemos en gloria. Ellos contemplaron el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, gloria a Dios. Ellos contemplaron eso cuando vieron a Cristo en gloria con un rostro semejante al del sol, brillando en todo su esplendor, con ropas de lino fino, blancas y resplandecientes. Ellos contemplaron esta increíble conversación entre Moisés y Elías, y Dios les dejó claro con su palabra, con su propia palabra, le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Es como si yo le dijera: aquí tienes a Moisés, siervo fiel mío, y aquí tienes a Elías, profeta de poder mío. Pero aquí mi hijo es mayor a ellos. Obedece a mi hijo es mayor que Moisés y mi hijo es mayor que Elías. Dios quería que ellos supieran que esas tres personas privilegiadas, esos tres apóstoles, estuviera claro que mi Señor Jesús era mayor a Moisés y era superior a Elías. Que oyeran a él, porque él siempre hacía todo lo que él le daba, gloria a Dios. Y él es su Hijo amado, amén. Entonces, ahí vemos la superioridad de Jesús, que era superior a Moisés y superior a Elías, ¿ok? Vemos la ignorancia de Pedro en pedir esas tres enramadas, ¿verdad? Porque mi Señor es su glorificado, Él no necesita nada, ¿ok? Él está pleno, Él es pleno en sí mismo. Él es autosuficiente, ¿verdad? No necesita ninguna enramada, ningún templo, nada de nada, ¿ok? Y vemos como mi Señor Jesús les dice a sus apóstoles: bueno, a esos tres apóstoles, no comenten nada de lo que han visto. No comenten que me vieron en gloria. No comenten que vieron a Moisés y Elías. No comenten sobre esta visión hasta que el Hijo del Hombre, hasta que yo resucite al tercer día. Guarden esto en sus corazones, porque aún no es el tiempo de manifestarlo al mundo, ¿ok? Y esto fue un evento muy exclusivo, porque sabemos que mi Señor Jesús le revelaba todo a sus apóstoles, ¿verdad? Pero en esta ocasión fue un evento muy exclusivo, ya que solamente 3 de sus apóstoles tuvieron parte en él, pudieron contemplar esa gloria, ¿verdad? Y bueno, al ver a Moisés y Elías, a sus discípulos le dio curiosidad y le preguntó: bueno, pero ¿no dicen los escribas que antes que... Vamos a leer un momento aquí, que es necesario que Elías venga primero? Es decir, que es necesario que Elías venga primero antes que se cumpla todo lo que ha establecido Dios. Y Jesús le dice: sí, de cierto digo
que Elías ya vino y no lo reconocieron. O sea, Elías, eso que dice lo que iba, ya estuvo entre nosotros. Y la gente del pueblo de Dios, a quien él le fue enviado, no le reconocieron, hicieron con él lo que quisieron. Así mismo van a hacer conmigo. Y los discípulos entendieron que efectivamente ese segundo Elías, porque no era el primer Elías, quiero dejarle tocar, no es que Elías reencarnó, sino que él venía con el mismo espíritu que Elías, con el mismo ministerio que Elías, con el mismo poder que Elías. No que era el mismo Elías, porque acababan de contemplar a Elías y a Moisés, y Elías estaba en presencia de estaba en la presencia del Señor. Pero ese segundo Elías que había de venir, efectivamente ya había estado sobre la tierra, era Juan el Bautista, y los judíos hicieron lo que quisieron con él. Y así mismo el Mesías que ellos esperaban ya estaba entre ellos, y ellos iban a hacer lo que quisieran con él. Gloria a Dios. Entonces, bueno, alabados a Dios. Esta ha sido la predicación del día de hoy. Espero haberme explicado bien. Espero que esta prédica sea de mucha bendición. Que el Espíritu Santo trate con sus corazones. Que el Espíritu Santo los edifique a través de su palabra. Yo hago esto para la gloria de Dios. Así que espero que sea Dios el que se glorifique a través de esta prédica. Y sea Él el que reciba toda la gloria, que sea Dios tratando con los corazones de todo aquel que escuche y vea estos mensajes. Y bueno, que la voluntad de Dios se haga en todo su pueblo. Bueno, hasta aquí la predicación del día de hoy. Como siempre le digo, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y Jehová alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesús esté sobre todo su pueblo santo. Amén y amén.